Evidentemente la tecnología nos ha cambiado la vida, nos cambia en muchos sentidos, sobre todo en los ámbitos de trabajo. Vemos trabajadores cada vez más hiperconectados, con más demandas, con más miedos también, ¿por qué no? Que un robot viene nuevo, que un sistema operativo viene nuevo y nos vamos a quedar sin empleo. Escuché esto decir muchísimas veces y de hecho es algo que circula. Existen hasta libros escritos sobre cómo es el fin del trabajo o cómo todos nos vamos a quedar sin empleos siendo reemplazados por máquinas de inteligencia artificial. La realidad es que los números no dicen eso y que estamos bien lejos de que eso ocurra. No existe tal cosa como que los robots vienen a por nosotros, son una civilización. Sí es cierto una cosa, la tecnología va a ser aquello que querramos que nosotros hagan. No va a ser una cosa distinta, va a ser exactamente aquellos que nosotros le dejamos hacer, porque es un instrumento más de esta sociedad. En este sentido me parece importante empezar a entender cómo regular esta tecnología, cómo hacer para que esta tecnología saque el mejor provecho para todos. Existen un montón de derechos laborales que han sido vulnerados en los últimos años a través del uso de tecnologías. Por ejemplo, la jornada de 8 horas, cuando, por ejemplo, tenemos trabajadores que trabajan a través de sistemas remotos o a través de teletrabajo y trabajan mucho más de 8 horas. Ni que hablar aquellos trabajadores que trabajan en un lugar presencial, pero siguen conectados después del horario de trabajo. Otros derechos también son vulnerados, como por ejemplo el trabajo infantil. Nosotros estamos seguros de que a través de las aplicaciones, distintas aplicaciones que trabajan a través de empleo remoto, no hay niños menores de 18 años trabajando del otro lado. No son estos los únicos derechos que se vulneran. Hay muchos otros más y que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de regular. La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres es otro que se me ocurre. Ya está comprobado, por ejemplo, que las choferes de Uber ganan un 7% menos que los choferes de Uber. Y esto se debe a distintos motivos, como por ejemplo la discriminación en las calificaciones o también los algoritmos que juzgan de manera más severa a las mujeres que a los hombres. Pero eso es otra cuestión. La realidad es que la tecnología está minando por muchos lados los derechos que ya creíamos conquistados y ya creíamos ganados. Evidentemente nos faltaba llegar a algunos sectores de la sociedad, pero eran derechos socialmente establecidos de que los teníamos ganados. Y hoy por hoy el mal uso y la mala regulación de la tecnología está logrando de que esos derechos sean vulnerados. Así surge también una nueva generación de derechos laborales, como el derecho a desconexión. El derecho a desconexión es importante empezarlo a entender en un contexto, que es que no tiene que ver solamente con la jornada de 8 horas, tiene que ver también con el síndrome del burnout, con la salud mental de los y las trabajadores. El derecho a desconexión tiene que ver con ese trabajador que acaba de salir del trabajo y no llega ni a tomar el subte, que ya lo están llamando para decirle acordate que mañana tal cosa, o no te olvides mañana tal otra, o la semana que viene, o dónde dejaste, o dónde está. Todas demandas que se podrían esperar hasta el otro día y hacerlas como les corresponde dentro del horario de trabajo, sea o no sea presencial. Tiene que ver con el teletrabajo evidentemente, pero tiene que ver también con todo tipo de trabajo, no solamente con el teletrabajo. Es un nuevo derecho laboral que tenemos que saber adquirir, que tenemos que saber consagrar en nuestras leyes laborales. El derecho a desconexión ya está consagrado en otros países, como por ejemplo en Alemania o en Francia, donde la legislación está permitiendo que este derecho se negocie colectivamente. Evidentemente no es lo mismo el derecho a desconexión en cualquier escalafón de responsabilidad y en cualquier sector. Hay sectores que tienen más responsabilidades que otros, hay sectores que no pueden desconectarse y que también por eso se les debería pagar un plus. Se debería pagar por no poder darles acceso a ese derecho nuevo laboral y estar afectando su salud mental. Una especie de indemnización o compensación, siendo conscientes de que el uso de la tecnología nos está permitiendo que esa persona esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y eso no está bien. No podemos permitir que eso sea la norma. Eso tiene que empezar a ser la excepción. No podemos permitir que el capitalismo o las sociedades, o como lo queramos llamar, estén facturando con el tiempo libre de los trabajadores, haciendo un mal uso, un abuso de esa tecnología por sobre la vida de ese trabajador. Eso es lo que no debemos permitir como sociedades para poder tener sociedades mentalmente más sanas y más aptas. El derecho a desconexión
ya está siendo consagrado en algunas leyes nacionales de países como Alemania y Francia, como les mencionaba, pero en otros países a través de algunos convenios colectivos que ya se empezaron a animar a negociarla, como en el caso de España, que tiene algunos sectores que ya lo tienen consagrado en su negociación colectiva. A Argentina se debe este debate. Argentina se debe este debate y por eso es que hay que presentar, o se presentó, un proyecto de ley sobre el derecho a desconexión, del cual vamos a seguir hablando ahora más adelante. El derecho a desconexión es fundamental, entre otros derechos laborales nuevos, como la protección de datos de los trabajadores o el derecho a la infraestructura, o la negociación colectiva en la incorporación de tecnología en los ámbitos de trabajo, que tenemos que empezar a hacer costumbre ser discutidos en las mesas de negociación. Tiene que empezar a normalizarse que esto se discuta y que se tenga en cuenta, porque si no, lo único que vamos a lograr es una agenda de trabajo con un trabajador hiperexplotado, odiando la tecnología en vez de poniéndola a su favor y entendiendo que la tecnología también le ayuda a elevar la productividad y por ende también deberíamos empezar a negociar subas de salario cada vez que se incorpora nueva tecnología. Si ese trabajador va a ser más productivo producto de que la tecnología ingresó en el ámbito de trabajo, se le debería pagar más porque está produciendo más con la misma cantidad de horas. Empecemos a tener una negociación inteligente, empecemos a incorporar a la tecnología en nuestras discusiones cotidianas y en nuestras negociaciones cotidianas, porque la tecnología llegó para quedarse, no vamos a poder evitarla, entonces saquemos el mejor provecho de ella para todos. En el convencimiento de que la tecnología llegó para quedarse, pero no para reemplazar al trabajador o a la trabajadora, proponemos reflexionar acerca de los nuevos derechos laborales que creemos tienen que estar en la agenda de discusión de nuestro país, como ya lo estuvieron y fueron consagrados en países como Alemania, Francia o España. Es en el marco de estos nuevos derechos laborales que el senador nacional por la provincia de La Pampa, Daniel Lovera, presentó 2 iniciativas. La primera de ellas, una ley de protección de los datos personales de los trabajadores en las relaciones laborales. Y la segunda, una iniciativa que consagra específicamente y en forma expresa el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras a la desconexión digital. El primero de estos proyectos tiene por objeto la protección integral y la privacidad de los trabajadores y trabajadoras respecto de los datos que se recogen sobre ellos en el marco de sus relaciones de trabajo. Desde el comienzo mismo del proceso de selección, donde se conoce el candidato destinado a ocupar determinado puesto, el empleador tiene la obligación de respetar y de salvaguardar los datos personales a los que haya tenido acceso. En este sentido, creemos imprescindible remarcar que hay 2 principios que son insoslayables para esta iniciativa: el principio de razonabilidad y el principio de minimización de los datos personales. Los empleadores solo podrán recoger aquellos datos relacionados a la función productiva del trabajador, para ser utilizados por la persona adecuada, es decir, aquella persona que haya sido específicamente asignada a esta función del tratamiento de datos y durante un periodo razonable de tiempo. Que un trabajador preste servicios para un determinado empleador no le autoriza que éste pueda recoger cualquier tipo de información que sea de su interés y que no tenga que ver con la función productiva del trabajador. El acopio de los datos debe considerarse como una excepción que tiene que estar específicamente justificada. Se debe informar a los trabajadores y a las trabajadoras de manera clara y en forma completa de la introducción de sistemas o cualquier tipo de tecnologías, de la información o de la comunicación que permiten el seguimiento permanente de sus actividades. Se debe indicar cuál es el propósito de esta operación, el periodo de conservación o de resguardo de esos datos, cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras para acceder a esos datos y para poder rectificarlos. Y además se debe especificar en forma clara cómo pueden ser ejercidos esos derechos. Como todos sabemos, la vigilancia permanente ha demostrado resultados nocivos para la salud personal de los trabajadores, tanto para su salud física como para su salud psíquica o mental, demostrándose síntomas de ansiedad constante de los trabajadores y de las trabajadoras. Es por eso que ya desde el año 2015, la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el fallo Fischer, específicamente determinó que la intromisión de determinados software
en los automóviles de los trabajadores, que en este caso eran viajantes de comercio, que permitían que el empleador sepa en todo momento y desde que se encendía el automóvil en dónde se localizaban los trabajadores, era una intromisión indebida en la esfera privada y personal de los trabajadores y que violaba derechos de raigambre constitucional. Es por esto que creemos que el trato cuidadoso de la información y la creación de una esfera de protección para los trabajadores, para las trabajadoras y para sus familias debe ser un principio general que debe ser respetado en estos tiempos de digitalización de la información y del Big Data. Es por esto que queremos consagrar asimismo el derecho a la desconexión de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Los avances tecnológicos, la evolución de los dispositivos digitales, de las tecnologías de la información, de la comunicación, permitieron que aumentemos nuestra conectividad de manera exponencial. Para el conjunto de trabajadores y de trabajadoras, esto significó la posibilidad de realizar su trabajo desde cualquier lugar, en cualquier momento, y otorgándoles cierta flexibilidad a la organización de la jornada laboral que a priori parecería beneficiarlos. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías, o lo que podemos llamar sobreexposición tecnológica o conexión permanente, derivó en nuevos riesgos para la salud, no solo física de los trabajadores, sino también, y en mayor medida, para la salud psicológica o para la salud mental. Esto hace que la línea que divide las esferas entre la vida laboral y la vida personal tiende a desaparecer. Se hace cada vez más difícil que el trabajador o la trabajadora pueda disponer del tiempo de descanso que le corresponde. Nuestra Constitución Nacional en forma expresa incorpora el principio protectorio de los trabajadores. Establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador una jornada de trabajo limitada. Es un derecho de raigambre constitucional que no se encuentra garantizado hoy en nuestro país si una vez finalizada la jornada laboral, el trabajador permanece en constante comunicación con su empleador. Es por eso que también en los fundamentos del proyecto hemos volcado estadísticas realizadas por una consultora en nuestro país que arrojan datos alarmantes. El 60% de los trabajadores y de las trabajadoras entrevistadas asegura que recibe pedidos o solicitudes de su empleador fuera de su horario laboral. El 50% también de estos trabajadores y de trabajadoras entrevistados afirma que el empleador espera que esté a disposición durante el periodo de vacaciones. Entonces podemos coincidir que si bien nuestro sistema jurídico establece límites a la jornada laboral, el avance tecnológico hace que estos límites sean cada vez más difusos en la práctica. Es imprescindible que el derecho laboral acompañe los cambios sociales. ¿Para qué? Para cumplir con el fin último que tiene el derecho laboral, que es la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país frente al desequilibrio que existe entre las dos partes de la relación laboral, entre el empleador y el trabajador. Por eso, el proyecto que específicamente consagra la desconexión digital lo hace estableciéndolo como materia de negociación colectiva, a fin de que puedan ser contempladas las particularidades y las necesidades de cada actividad. A partir de la sanción de esta ley de desconexión, el trabajador o la trabajadora tendrá el derecho a no contestar consultas o solicitudes de sus empleadores fuera de su horario laboral sin que esto implique ningún tipo de sanción por parte del empleador. Este proyecto pretende garantizar el respeto al tiempo de descanso y de licencias de los trabajadores para que puedan disfrutar como corresponde, como está consagrado constitucionalmente, de su vida familiar y de su vida personal. Específicamente se determina que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país tienen el derecho a desconectarse. Este derecho es el que le asiste a cualquier trabajador o trabajadora de no utilizar dispositivos digitales ni cualquier tipo de tecnologías de la información o de la comunicación por cuestiones laborales fuera de su horario de trabajo. Asimismo, ni el trabajador ni la trabajadora pueden ser sancionados por hacer uso de este derecho ni pueden ser premiados por no hacerlo. Como todos sabemos, ningún derecho es absoluto. Por eso, en el artículo 4 del proyecto se consagra específicamente la posibilidad de que ese derecho a desconexión cese solo por dos causales.
por causas esenciales de la actividad o por razones de urgencia, que deben estar previamente determinadas y deben ser informadas al trabajador. Y luego, este cese del derecho a la desconexión deberá ser compensado con periodos de descanso o deberán ser abonados al trabajador o a la trabajadora. Finalmente, vuelvo a remarcar que esto va a ser materia de negociación colectiva y van a poder regularse las cuestiones particulares de cada actividad. Consagrar derechos y adecuarlo a los tiempos que corren es el único camino para garantizar trabajos dignos para los trabajadores y para las trabajadoras de nuestro país.